Bueno, vamos a seguir analizando el tema, este momento epidemiológico en el que estamos, porque hoy la positividad de los exámenes PCR, como lo revisábamos, tuvo las cifras más bajas de la pandemia, pero estamos pendientes de lo que puede ocurrir en un proceso donde varias comunas están avanzando en este plan paso a paso que ocurre también con la variante Delta. Tenemos ya el contacto a esta hora con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctor, usualmente siempre conversamos en momentos complejos, donde sabemos que hay que insistir en los llamados a cuidarnos, para que hablar del proceso de vacunación, que estamos bien encaminados. Pero ¿cómo analiza esta cifra baja de la positividad? Está en un 1,4, algo que no había ocurrido casi durante la pandemia. ¿Cómo analiza este momento? ¿Cómo lo evaluaría usted? Yo creo que la evaluación se hace con bastante alegría. Yo creo que la verdad es que este era un momento en que llevábamos esperando muchísimo, que nos costó sangre, sudor, lágrimas y fallecidos, literalmente, poder llegar a esta situación. La verdad es que esta baja se da en dos contextos. En un contexto que en el año 2020 también tuvimos una baja en esta fecha, pero obviamente potenciado, ¿no es cierto?, musculado por todo el proceso de vacunación que estamos teniendo. Así que la verdad es que, al igual como toda la gente, se toma, digamos, con bastante alegría, pero a la vez desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, con una mesura, con un poco, digamos, de limitar las expectativas referente a lo que pueda pasar en las semanas siguientes. O sea, podríamos estar, si lo ponemos en un lenguaje más coloquial, viviendo como una especie de granito San Juan. O sea, no podemos relajarnos porque estas buenas cifras pueden revertirse. Claro, todo esto estamos hablando en el plano un poco de las proyecciones, que uno no tiene la certeza de cómo se va dando, pero sí hay experiencias internacionales. Tenemos hoy, por ejemplo, alguna confirmación en torno al tema de la variante Delta. ¿Qué indica que tal vez esta cifra, o de qué depende más bien que estas cifras se mantengan? Sí, yo creo que la última parte de tu pregunta es lo más acertado. Mira, en realidad, desde el principio de la pandemia, el hemisferio norte nos viene enseñando cosas. Algunas las hemos tomado en cuenta y algunas, lamentablemente, desde el punto de vista de respuesta como país, no. Y en ese sentido, hace algunos mismos, de este mismo programa, digamos, hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto?, veíamos cómo se celebraba con fuegos artificiales, ¿no es cierto?, las mejoras en Nueva York, como Israel, que ha sido un ejemplo de estrategia, de la respuesta que hemos tenido como país, ¿no es cierto?, se celebraba el fin de la mascarilla y vimos cómo en poco menos de 10 días tuvieron que poner stop, marcha atrás y volver atrás con mucha de esos cuidados. Hoy día vimos la CDC, ¿no es cierto?, hace menos de una semana, como ya recomendó que se tenía que seguir utilizando mascarilla, porque lamentablemente uno de los factores grandes que depende de lo que pueda pasar de aquí a las próximas semanas se llama variable Delta. Lamentablemente la variable Delta, lo dijo el doctor Fauci el día de ayer, ¿no es cierto?, se puede significar que puede seguir siendo nuestra gran penuria en las próximas semanas y meses. Así lo está haciendo en gran parte de Estados Unidos, así lo está haciendo en Inglaterra, así lo está haciendo en Israel, países que tienen una estrategia muy similar a nuestra y países que tienen programas de vacunación tan grandes como el que tenemos nosotros hoy en día. Y el otro factor es justamente eso, la cantidad de gente vacunada. Hoy en día sabemos que la variante Delta está generando dos tipos de enfermedades. Una enfermedad en los vacunados, enfermedad mayormente leve, enfermedad no tan complicada, y una enfermedad mucho más complicada en los no vacunados. A pesar de que nuestro país tiene un alto porcentaje de vacunación a nivel mundial, está en el podio, hablando desde el punto de vista olímpico, todavía nos queda alrededor de una masa de 7 millones de personas que se suman los rezagados, se suman los que nos falta vacunar hasta los 12 años y se suman los que no están incluidos hasta hoy en día. Y en eso justamente la variable Delta puede ser un factor. La mejor noticia hoy en día, sin embargo, la positividad. La peor noticia por lejos es que ya tenemos presencia de transmisión comunitaria de variable Delta, es decir, aparecieron casos que no tenemos confirmación de que hayan sido casos traídos desde el extranjero, y eso es una muy mala noticia
a lo que nos puede esperar la siguiente semana. Sí, doctor, son 4 casos de 59 en un total, y para que la gente entienda, cuando hablamos de un origen o una transmisión comunitaria, es que no hay un registro, no es persona que haya llegado desde otro lado, que haya tenido contacto. En el fondo se pierde la trazabilidad y no se entiende por qué está la variante Delta. ¿Qué implica esto? Que usted ya ha dicho, es preocupante. Sí, me imagino que también uno va a lo que ocurrió en otros países, esto se debe dar en algún momento, y aquí responde un poco eso. O sea, lo primero, la aparición de variable Delta, obviamente que responde, la variable Delta entra por algún lado, y digamos el 90% del ingreso que se está realizando en nuestro país hace por aeropuertos. Lo segundo, por lo tanto, esto responde, digamos, al aumento de movilidad que se está generando a nivel del aeropuerto. Lo segundo es que haya transmisión comunitaria significa que nuevamente está fallando la trazabilidad, el seguimiento de los casos, ¿ya? Aquí hubo un caso que llegó desde el extranjero que lamentablemente produjo contagio de personas, que se nos perdió el hilo conductor y que hoy en día no sabemos cómo apareció un contagio, porque no conocemos dónde estuvo en la cadena, ¿no es cierto?, la transmisión que hubo en esos casos. Entonces eso nos dice que el aumento de movilidad del aeropuerto está generando mayor llegada de masa de variante Delta a nuestro país, y que lamentablemente nuevamente nuestro sistema de trazabilidad no está pudiendo dar respuesta a dónde aparecen esos casos. ¿Qué significa esto? Esto no significa que sí o sí vamos a tener un desastre con la variable Delta, eso no es así, pero sí nos debe poner en alerta y levantar la guardia referente a que en Inglaterra, desde que apareció la transmisión comunitaria hasta tener su tercera ola, pasaron alrededor de entre 6 a 8 semanas. Lo mismo pasó en Israel, y que es un escenario posible, ¿no es cierto? Es un escenario que eventualmente puede darse en nuestro país. Esto nosotros no lo decimos, ¿no es cierto?, para crear pánico, ni mucho menos, sino justamente para que tomemos los resguardos para justamente evitar que eso pueda acontecer en nuestro país. Y esos resguardos, ¿cuál debiese ser la prioridad en la lógica de lo que usted plantea? Que hay un cierto lapso de tiempo cuando ya se comienzan a registrar estas transmisiones comunitarias, que en el fondo es que yo le perdí la huella, le perdí el seguimiento a ese caso y no sé por qué se produce esta variante Delta, que ya en Chile hay confirmado al menos 4 que están en esta situación. Porque por un lado teníamos información este fin de semana, más allá de todo lo que genera en cuanto a discusión de algunas discotecas que han abierto, la petición de que el toque de queda sea a las 12 de la noche en la región metropolitana, vienen las fiestas patrias, todo esto acompañado de lo que decíamos, y lo hablábamos al principio, de buena cifra. Entonces, a su parecer, ¿cuál debiese ser una medida concreta para resguardarnos, para ser cautelosos en cuanto a este buen momento que estamos viviendo? Lo primero es que hay que señalar es que ahora estamos en el momento ideal para fortalecer y para agrandar lo máximo que podamos la trazabilidad. Ya. Si tú te vas por región, hoy hay regiones, por ejemplo, Ñuble, en el caso de la ciudad de Chillán, en este minuto tiene 7 casos nuevos, ya alrededor de 50 casos activos. En ese caso, hacer una trazabilidad es mucho más fácil, es mucho más permeable que hacer una trazabilidad con 100, 200, 300 o 1000 casos, como llegamos a tener en algunas regiones en algún minuto. Por lo tanto, en este minuto, Aysén, con 0% o 0,36% de positividad que se dio hoy en día, es el momento pero ideal para seguir absolutamente todos los casos y todos los contactos que podamos hacerle un seguimiento domiciliario, hacerle un seguimiento telefónico, hacerle un seguimiento con PCR, porque es la única forma que podamos y que podemos evitar que aparezcan, ¿no es cierto?, estas transmisiones comunitarias que no sabemos de dónde aparecen. Lo segundo es que en la misma propuesta que nosotros lanzamos hace algunas semanas atrás, estamos en el momento ideal de poder instalar burbujas territoriales en distintas partes del país. Una burbuja territorial significa que adentro de la burbuja, los ingresos a esta burbuja son ingresos controlados, con seguimiento, con PCR, y adentro poder darle la seguridad a las personas que pueden todas las restricciones, porque el ingreso y la salida de los pacientes, si están seguras que no están contagiados, es que adentro se genera una especie, ¿no es cierto?, de autocuidado, donde las personas pueden ir al cine con seguridad, donde las personas pueden ir al estadio con seguridad, donde las personas pueden ir a un restaurante en lugares internos con seguridad, porque la burbuja territorial permite justamente eso. Y lo tercero es que tenemos que reforzar el aeropuerto. No podemos seguir recibiendo masa de variante Delta. Son 50 casos identificados de los que han llegado a variante Delta, y en ese sentido nosotros no estábamos de acuerdo con esta estancia en domicilio. Lamentablemente, el contagio domiciliario
de variante Delta y que de ahí se nos produzca un escape hacia la comunidad es un riesgo que es excesivamente alto y que obviamente nos aumenta la probabilidad, ¿no es cierto?, que pueda pasar lo que queremos justamente evitar que pase. Y en el fondo, estos 10 días de cuarentena, que muchos de hecho han cuestionado que es de las medidas más estrictas, si es que nos comparamos con otros países, ¿no es suficiente? ¿Usted cree? Y bueno, se ha demostrado también en algunos casos que el problema está en el cumplimiento y también la trazabilidad, ¿no? En el seguimiento que yo le doy a esa persona, si monitoreo que efectivamente esté cumpliendo con esa cuarentena en el momento de ingresar a nuestro país. Eso imagino que es lo que se debe reforzar, ¿no? Claro. El problema es que no tenemos la capacidad de fiscalizar que se cumpla de esa forma. Y mientras no tengamos esa capacidad de fiscalizar, que no la hemos tenido desde el inicio de la pandemia, la verdad es que el riesgo de salud pública que se genera para el resto de las personas, ni siquiera para quien no la cumple, sino para el resto del país, es un riesgo excesivamente alto y que las autoridades no han querido sopesar por lo menos hasta ahora. Quiero preguntarle respecto al toque de queda. No hubo nuevamente anuncios, hay harta expectativa, sin querer pecar de excesivo centralismo, pero sabemos que hay muchas regiones de nuestro país que precisamente están con un toque de queda a las 12 de la noche. En algún momento también se debatió si esto más bien era un control social o cuán efectivo era o no el toque de queda y este tipo de restricciones, pensando en si hay tasas de contagio, pero también tenemos la fiesta, la gente más joven que a ratos también en algún momento eran un foco donde todavía la vacunación no permeaba. Entonces, ¿cómo analiza usted la discusión en torno al toque de queda, a replantearnos y cuán funcional es o no todavía esta medida en el control de la pandemia propiamente tal? Venimos señalando hace varios meses que el toque de queda debe responder a, primero, una realidad local. Un toque de queda único, nacional, como lo tuvimos hasta hace pocas semanas atrás, en realidad no tenían ni una explicación sanitaria para aquello. ¿Y por qué debe responder una realidad local? Porque efectivamente el toque de queda, que es bastante cuestionado, digamos, su efectividad para controlar los casos, pero suponiendo que tenemos una mala realidad epidemiológica, estamos hablando en paso 1 o paso 2, la verdad es que en ese contexto sacar el toque de queda no parece una medida muy adecuada, porque justamente queremos dar la señal de que cuando hay una mala realidad epidemiológica se necesitan medidas de control y aunque podamos controlar pocos casos, esos pocos casos nos van a ayudar a mejorar la situación. Por lo tanto, el toque de queda tiene alguna validez en una mala realidad epidemiológica, paso 1, paso 2. Pero cuando tenemos una realidad epidemiológica mejor, estamos hablando paso 3, 4 o incluso paso 5, la verdad es que con tasas de positividad de 0 y tanto, de 0,16, de 1, la verdad es que desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, el toque de queda no tiene absolutamente ninguna validez, principalmente porque hay muy poca circulación viral. Y en ese sentido, la propuesta del colegio, en etapas avanzadas, estamos hablando de etapas de burbuja territorial o etapas de apertura precoz, la verdad es que nosotros habíamos señalado que el toque de queda no respondía a una lógica sanitaria. ¿Y cómo analiza lo que ocurre ahora con la región metropolitana? ¿Están las condiciones ya para tener un toque de queda más reducido? Como te señalaba, en la propuesta del colegio, con la realidad epidemiológica de la región metropolitana, no debería tener un toque de queda. No debería tenerlo ya, debería estar en la lógica de las otras regiones. ¿Y le parece que las 12 es un horario o debiésemos tal vez analizar si es que se puede acortar aún más? Es que, por eso, más que acortarlo, no, es si de verdad el toque de queda sirve en algo de acuerdo a la realidad epidemiológica. Hay muchas regiones en las cuales la realidad epidemiológica es tan buena que el toque de queda, sea a las 11, a las 12, a las 1, a las 3, no juega absolutamente ningún rol. Y en relación, de alguna manera está conectado eso. ¿Cómo ve las fiestas patrias? El año pasado estaba esta idea, bueno, el Fondéate en tu casa, que era como en el fondo tratar de celebrar más bien en los hogares, y hubo ahí un cierto permiso que se entregó, también fue motivo de análisis, pero hoy también se hablaba de que estamos en una mejor condición, una situación, pero se ha insistido en el llamado al pase de movilidad. Hay muchos rezagados que precisamente ahora se dieron cuenta que para poder disfrutar de estas fiestas tienen que estar vacunados. Entonces, ¿cómo analiza la proyección a lo que pueda ocurrir precisamente en ese tipo de instancias que sabemos que obviamente al generar movimiento, al generar interacciones, reuniones, de alguna manera inciden también en los contagios? Va a depender absolutamente de la realidad epidemiológica que tengamos durante esa semana. Ya. Y eso principalmente porque va a depender efectivamente de la evolución que tengamos, tanto de la vacunación como de la variable Delta. Obviamente que si empezamos a tener un aumento de casos progresivos de variante Delta, con una vacunación que no logra aumentar su velocidad, la verdad es que obviamente
el momento a analizar va a ser ese y no el que estamos viviendo ahora. La verdad es que proyectar lo que pueda pasar, sobre todo en el contexto de la noticia que se dio hoy día de la aparición de transmisión comunitaria de variable Delta, va a depender absolutamente de todo. Todos queremos, yo creo que no hay un chileno que se digne como tal y amigos extranjeros que viven en nuestro país que no quiera celebrar el 18, pero eso va a depender de cómo esté la situación epidemiológica durante esa semana. Eso por un lado. Lo segundo que quiero también señalar es que aquí hay que aclarar, digamos, algo bien, aunque tenemos un número importante de personas rezagadas, la verdad es que lo que hemos visto por la experiencia que se está acumulando, justamente usted lo nombraba en la nota anterior, más que una falta de motivación a la vacunación, lo que estamos teniendo hoy en día son problemas en el acceso. Acceso, por un lado, por un calendario que es ultra rígido, ¿no es cierto? Estamos vacunando un día o 2 días, ¿no es cierto?, por cierta edad y no se permite fuera de esa edad. Lo segundo es que tenemos un calendario, tenemos un problema de acceso, sobre todo por horario. Son muy buenas noticias, ¿no es cierto?, las vacunaciones durante los fines de semana, los operativos de vacunación en lugares de trabajo, que eso está mejorando el acceso, pero lamentablemente hoy en día estamos teniendo un problema de stock. Ustedes también lo mostraban en la nota anterior, y hoy en día, más que falta de motivación, estamos con problemas de stock, sobre todo del grupo etario, ¿no es cierto?, entre 12 a 16 años más o menos, donde tenemos una limitante muy importante de vacunas Pfizer y esperamos que la autoridad pueda resolverlo prontamente, porque, como digo, nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otros países donde se ha tenido que, ¿no es cierto?, dar hamburguesas, pizza, incluso dinero en efectivo a los que se quieran vacunar, nuestro país está teniendo un problema de acceso, las personas están teniendo un problema de acceso a la vacuna, que es lo que están limitando. Y en el contexto de una variable Delta tenemos que hacer todos los esfuerzos como país, autoridades, incumbentes en la discusión pública, para poder acelerar el proceso al máximo para que, si es que llegamos a tener un pic de variable Delta, nos encuentre con la mayor cantidad de gente vacunada posible. Perfecto. Doctor José Miguel Bernucci, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de analizar la situación que estamos enfrentando en torno a la pandemia. Que esté muy bien. Un abrazo a todos.